Bueno, entonces tenemos ahora este problema de tenemos que hacer la optimización de un intercambiador de calor en el cual se pretende enfriar un gas que entra con un flujo de 3000 libras por hora y se va a enfriar de 195 a 90 grados Fahrenheit. Para tal motivo, vamos a utilizar agua de enfriamiento que tiene una temperatura de 80 grados Fahrenheit, ¿sí? Hay que optimizar los costos de operación del intercambiador de calor. Asimismo, pues el intercambiador de calor pues es de tubos concéntricos y va a operar a contracorriente. Va a ser necesario hacer el diagrama correspondiente. Para hacer la estimación de los costos, tenemos nosotros que el agua cuesta 0.02 centavos cada 1000 libras. Vamos a suponer que esto está dado en dólares, ¿sí? Y los cargos fijos anuales para el intercambiador de calor, o sea, los costos de operación del intercambiador de calor, es de 0.50 dólares por pie cuadrado, ¿sí? O 50 centavos por pie cuadrado de superficie interna. Entonces, nosotros pues tenemos que determinar cuánto se consume de agua para ver cuál es el costo anual, cuál es el tamaño del intercambiador, que es óptimo, ¿sí? Si nosotros recordamos dentro de los principios básicos de un intercambiador de calor, pues mientras más pequeña sea el área del intercambiador de calor, pues para lograr las condiciones de operación requeridas de bajar la temperatura del gas de 195 a 90 grados Fahrenheit, pues vamos a necesitar una mayor cantidad de agua, ¿sí? Entonces, por una parte, estaríamos disminuyendo el costo de operación del intercambiador de calor para áreas pequeñas, pero el consumo de agua sería muy grande. Por el contrario, si tenemos un intercambiador de calor muy grande, pues la cantidad de agua que necesitaríamos sería menor para enfriar el gas de 195 a 90 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces el costo de consumo de agua sería pequeño, pero los costos de operación del intercambiador sería grande. Entonces tenemos que encontrar un valor óptimo. Para eso vamos a hacer el esquema del intercambiador de calor para recordar cuáles son las ecuaciones del intercambiador de calor. Vamos a hacer aquí pues un balance de energía, ¿verdad? Entonces, veamos. Aquí. Vamos a colocar la parte externa del intercambiador de calor. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Sí? Y pongamos la parte así, ¿no? Como más o menos. No se nos indica quién va en la parte de adentro o en la parte de afuera del intercambiador de calor, pero pues por rapidez vamos a considerar que el gas va por la parte interna, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar la entrada del flujo de entrada, un flujo de salida. Entonces aquí va a entrar el gas a una temperatura de 195 grados. 195 grados Fahrenheit. Y con un flujo de 3000 libras por hora. Vamos a quitarle aquí el contorno.
y va a salir el gas por este lado, pero a una temperatura de 90 grados Fahrenheit. Por otra parte, vamos a tener, como tiene un flujo a contracorriente, el agua vamos a considerar que entra por acá. Y va a salir, pues, del otro lado, ¿no? Estaría saliendo el agua por este lado. Entonces, el agua originalmente va a entrar a 80 grados Fahrenheit. Podemos observar que se estaría aquí de alguna forma cumpliendo una de las reglas heurísticas que dice que debe de existir una diferencia de temperatura de 10 grados, ¿no? Aunque en realidad en el sistema inglés esto debería ser de 20, pero bueno, así va a estar dado en nuestro problema, ¿no? Entonces tenemos aquí agua a la entrada y vamos a tener aquí que va a salir agua por este otro lado. Sin embargo, ¿a qué temperatura sale el agua? Pues va a ser una incógnita, ¿no? No sabemos a qué temperatura sale, porque eso va a depender de vamos a ponerlo así, va a depender pues de las condiciones a las cuales estemos trabajando, ¿sí? Entonces, primera pregunta, ¿cómo podríamos determinar a qué temperatura sale el agua? O bien, ¿qué cantidad de agua vamos a utilizar? ¿Sí? Segunda pregunta, ¿cómo podemos determinar el área del intercambiador de calor? ¿Sí? Esas serían las dos preguntas que tendríamos que resolver nosotros. ¿Cómo podemos determinar el área del intercambiador de calor? Pues sería a partir de la ecuación de diseño de un intercambiador de calor. ¿Recuerdan cuál es esa ecuación de diseño de un intercambiador de calor? Aquella que nos dice que el calor va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a un, pues vamos a llamarle un coeficiente global de transferencia de calor que está dado por la U, que tenemos aquí. Esta U va a multiplicar, ¿a quién? Va a multiplicar al área donde se realiza el intercambiador de calor y va a multiplicar a una diferencia de temperatura que le conocemos como diferencia de temperatura, una delta T, pero es una media, delta T media logarítmica. Esta es la ecuación de diseño de un intercambiador de calor, por decirlo de alguna forma sencilla. Ahora, ¿cómo se determina esta diferencia de temperatura media logarítmica, delta T media logarítmica? ¿Cómo la podemos determinar? Va a ser una combinación de lo que tenemos aquí de las temperaturas. O sea, por ejemplo, conocemos la temperatura del gas a la entrada, no conocemos la temperatura aquí del agua a la salida, que estaría en este punto. Conocemos la temperatura del gas a la salida y conocemos la temperatura de entrada del agua. Entonces podemos decir que esta delta T media logarítmica, de alguna manera la podemos calcular de la siguiente forma. Vamos a escribirlo así. Vamos a poner primero esta parte de acá, que sería, vamos a decir que es la temperatura de salida del gas. Vamos a decir que es temperatura del gas a la salida menos, aquí pues es la temperatura del agua, ¿verdad? A la entrada. Temperatura del agua a la entrada. Menos, vamos a colocarle
la otra posición del intercambiador de calor. En la otra posición del intercambiador de calor, pues tendríamos que es la temperatura del gas, pero a la entrada, menos la temperatura del agua a la salida. Y esto sería entre el logaritmo natural, vamos a llamarle de estas arreglos de temperaturas. Sí, lo vamos a escribir de esta manera. Bueno, aquí, más que ser de esta forma, era de esta. Así es como vamos a calcular la delta T media logarítmica. Si nosotros sustituimos, pues en realidad conocemos la temperatura de la salida del gas, la temperatura del agua a la entrada, la temperatura del gas a la entrada. No conocemos la temperatura del agua a la salida, pero pues podemos hacer las sustituciones correspondientes para simplificar un poco aquí lo que estamos escribiendo. Esto, por ejemplo, sería 90. Esto sería 80. Temperatura de entrada del gas son 195. No conocemos a qué temperatura sale el agua. Aquí otra vez sería 90 menos 80. Y aquí sería 195. ¿Sí? Simplificándolo aún más, podemos decir que esto sería igual a lo siguiente. 90 menos 80, pues es 10, ¿verdad? Nos quedaría ahí el 10 y aquí nos quedaría 10. Y así es como lo tendríamos ya un tanto más simplificado, porque este cálculo pues lo vamos a hacer diversas ocasiones. Entonces, pues de aquí, de alguna forma yo tengo que determinar el área del intercambiador de calor. Ahora, ¿cómo podría yo determinar el calor que se está intercambiando? Es a partir del calor que va a ceder el gas. ¿Por qué? Porque sabemos el flujo del gas, sabemos la temperatura de entrada y la temperatura de salida y conocemos el Cp del gas. Entonces, pues de conceptos básicos de termodinámica vamos a decir que se sabe que el calor que se va a intercambiar vamos a decir que este calor que se intercambia es igual al flujo másico del gas. Obviamente aquí debe de llevar un puntito, ¿verdad? Para representar que es un flujo. Ahorita por rapidez lo vamos a dejar expresado de esta forma. Esto sería por el Cp por la delta T. ¿Sí? Donde tenemos que el flujo másico era de 3,000 libras por hora. Voy a ponerle 3,000 libras por hora. Me gusta. Luego tenemos que el Cp, que era un dato que nos da el problema, es de 0.3 BTU sobre libra grados Fahrenheit. Libra. Grado Fahrenheit. Y la delta T, pues la delta T es la temperatura de entrada del gas, que es de 195, menos la temperatura de salida, que es de 90, ¿sí? Grados Fahrenheit. Entonces, se hacen los cálculos correspondientes y nos da que el calor es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da esa operación?
A mí me salió 94,500. A mí también. 94,500. Muy bien. Y es 94,500 al hacer el análisis dimensional BTUs por hora. Sobre hora. Sí, o sea, aquí los libras se cancelan con estas libras. Los grados Fahrenheit van abajo, nada más que aquí pues ya me lo movió el editor de ecuaciones, se cancelan con estos grados Fahrenheit y nos quedan unidades de BTU sobre hora. Muy bien, entonces ya conocemos el calor que tenemos aquí, que hace que intercambiar en él, valga la redundancia, en el intercambiador de calor. Conocemos el coeficiente global de transferencia de calor, U, que es un dato que nos da el problema. La delta T media logarítmica, si ustedes observan, depende de la temperatura de salida del agua. Conociendo esta delta T media logarítmica, pues podemos determinar el área del intercambiador de calor. Ahora, ¿cómo podemos determinar el consumo del agua? Aquí vamos a poner, vamos a agregarle que esto fue para el gas, para poder hacer lo siguiente. Sí, esto fue para el gas. Entonces, de nuestros amplios conocimientos de balance de energía, vamos a decir que haciendo un balance de energía, pues se sabe que el calor que se del gas lo va a recibir ¿quién? El agua. El agua, exactamente. Entonces aquí sería igual al calor del agua, ¿sí? Y el calor del agua pues va a ser igual al flujo del agua por el Cp del agua por la delta T del agua, ¿sí? Y entonces de aquí esto podemos decir, vamos a ponerlo de esta forma, que esto debe ser igual a 94,500 BTUs por hora vamos a tener un flujo de agua que no lo sabemos. El Cp del agua, el Cp del agua en las unidades del sistema inglés es igual a 1. Un BTU libra aquí otra vez está haciendo lo que no quiero. Grados Fahrenheit. Y la delta T del agua es igual a, vamos a ponerle la temperatura de salida del agua a ver cómo lo escribí acá. Agua salida menos la temperatura de entrada del agua. Pero la temperatura de entrada del agua ya la sabemos. ¿Cuánto es? 80. 80, ¿verdad? Exactamente, 80 grados Fahrenheit. A ver, aquí antes de que... ¿Sí? Entonces con esto, pues nosotros ya tenemos los elementos suficientes para poder resolver el problema. Vamos a tener las siguientes ecuaciones que resolver. Bueno, déjenme anotarlas de esta forma. Ahora, aquí tenemos esta, la vamos a encerrar, a ver si se puede. Esta sería una. Y tenemos esta otra más, la del intercambiador de calor
¿sí? Donde sustituyendo, ¿qué vamos a sustituir? Pues vamos a sustituir el calor que ya conocemos, ¿sí? Que es de 94.500, al igual que acá. Aquí mejor todavía no la vamos a encerrar, vamos a poner esta. Sí, conocemos el valor del coeficiente global de transferencia de calor, que es de 8. No voy a anotar las unidades, ya vemos que son las unidades, pues son pues iguales, ¿verdad? Vamos a decir que es 8. Y la delta T media logarítmica, pues es todo esto que tenemos aquí. Así escrito, o de esta manera. ¿Sí? Vamos a ponerlo entre unos corchetes. ¿Sí? Entonces de aquí, ahora sí tenemos estas dos ecuaciones. Esta, y voy a poner otra vez esta de acá para tenerlas aquí juntas y poder hacer el análisis y poder elaborar una estrategia de solución. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos observar que, por ejemplo, para determinar el costo del agua necesitamos el flujo másico del agua, pero el flujo másico del agua pues depende de la temperatura de salida del agua. Asimismo, para poder determinar los costos de operación del intercambiador de calor depende del área, pero el área, pues nuevamente podemos observar aquí que depende de la temperatura de salida del agua, ¿verdad? Entonces, la solución aquí es, yo propongo una temperatura de salida del agua y con eso puedo determinar el flujo másico del agua y puedo determinar el área del intercambiador de calor, ¿sí? Con el área del intercambiador de calor puedo determinar sus costos de operación. Con el cálculo del flujo másico del agua, pues puedo determinar el costo del agua de manera anual. Siguiente punto ahora a definir es cómo voy a determinar cuál es la temperatura del agua. Necesito plantear un intervalo de solución. ¿Cuál puede ser ese intervalo de solución? ¿Cuál podría ser aquí la temperatura de salida del agua? Así que por consideraciones de diseño, por ejemplo, pues podríamos decir una de las reglas heurísticas que se establecen es de que debe haber una diferencia de temperatura en grados Fahrenheit de 20. Entonces, la temperatura más alta a la cual podría salir el agua, siguiendo esa regla heurística, sería 195 menos 20, sería de 175, ¿verdad? Esa podría ser por regla heurística. ¿Cuál sería la temperatura más baja? Pues la temperatura más baja es, por ejemplo, que pues tuviéramos un flujo enormemente grande de agua, de tal manera que, que el agua pues permaneciera a la misma temperatura, entrara a 80 grados Fahrenheit y saliera a 80 grados Fahrenheit. Obviamente, pues eso no sería una solución muy plausible, ¿verdad? Porque implicaría un enorme flujo de agua y pues eso no, pues nos va a quedar fuera de la realidad. Entonces podríamos establecer, pues no sé, una solución inicial, o sea, que la mínima temperatura a la que va a salir el agua sea de 100 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir aquí que el intervalo de salida del agua está en 100 y 175 grados Fahrenheit.
Sí, bueno, ahorita creo que vamos a estar escribiendo ahí con... Bueno, entonces, con eso vamos a establecer los cálculos. Ah, pero entonces tenemos que fijar la función objetivo. Para fijar la función objetivo, nuestra función objetivo va a ser que el costo total voy a poner aquí costo total va a ser igual al costo de operación del intercambiador de calor, poner el intercambiador de calor, más el costo del consumo de agua, ¿sí? El costo del intercambiador de calor costo del intercambiador de calor, pues va a ser igual, como nos lo indica el problema aquí, al área que calculemos por 0.50. ¿Sí? Entonces sería 0.5 por el área. Y el costo del agua va a ser igual al flujo de agua que calculemos Sin embargo, este flujo de agua que nosotros vamos a calcular con la ecuación de arriba va a estar dada por en horas, ¿verdad? Aquí al momento de que nosotros lo despejáramos de acá, nos quedaría en horas y lo necesitamos de manera anual. Entonces, pues vamos aquí a hacer un factor de conversión y vamos a decir que en un año, ¿cuántas horas se tienen en un año? 8.760. Muy bien, 8.760 horas. Esto lo vamos a multiplicar por el costo, ¿sí? Que nos dice que es de 0.02, pero por cada 1000 libras. Entonces vamos a multiplicarlo por 0.02 y lo vamos a dividir entre 1000. ¿Sí? Entonces vamos a decir que es por... Entonces lo vamos a dejar así. 0.02 entre las 1000 libras. De tal manera que entonces podemos decir que el costo del agua pues van a ser 8.760 por 0.02 entre 1000 sería de 0.1752 por el flujo del agua. ¿Sí? Así nos quedaría dado. ¿De acuerdo? Entonces, el flujo del agua lo vamos a despejar de acá. El área la vamos a despejar de acá. Pues vamos a hacerlo, vamos a dejarlo expresado de esta manera. Aquí ya en nuestras ecuaciones finales. Aquí nos quedaría una. Y, bueno, aquí me faltó quitar esto. Y el área, pues la vamos a despejar de acá.
Aquí creo que me equivoqué. Te vamos a corregir esto porque sería... A ver. Esto de aquí del agua es al revés, perdón. Es... Así me quedaría lo del flujo del agua. Y aquí como voy a despejar el área, pues esto que está multiplicando, pues va a pasar hacia acá dividiendo. Entonces déjenme escribirlo primero de esta forma. Y esto sería igual. Sí, y entonces con esto es con lo que vamos a resolver el problema. Yo propongo una temperatura de salida del agua, calculo el flujo del agua, con este flujo del agua puedo determinar el costo del agua, calculo el área del intercambiador de calor, con esta área del intercambiador de calor, calculo el costo del intercambiador de calor y tendría el costo total, el cual busco que sea un mínimo, ¿de acuerdo? ¿Con qué método lo vamos a resolver? Pues les voy a proponer que lo resolvamos con el método de Yo tengo una sección duda. dorada. ¿Sí? Ahí, en la del área, no nada más sería la parte donde está más reducida. Usted mete las dos, pero no nada más sería una. Por ejemplo, el 10 menos el paréntesis 195 menos de agua salida. Sí, tienes razón, esto de aquí. Vamos a quitarlo, nos queda así. Es por estarlo ahí, como que intentando copiarlo rápido, ¿no? Así es como nos quedaría, lo pueden checar de aquí. Vamos a escribirlo acá para que se vea de dónde proviene el despeje. Sí, aquí, de aquí estamos despejando, pero desde aquí creo que lo tenemos mal, ¿verdad? Aquí vamos a hacerlo de esta manera. Aquí igual. Nos queda de esta otra forma, ¿no? La ley del flujo del agua es de esta ecuación. Sí, nos quedaría de esta forma. ¿Sale? Entonces vamos a resolverlo con el método de la sección dorada.